¿Por qué estamos aquí? ¿Quién nos creó? ¿Por qué nuestra historia tiene tantos vacíos que nadie parece querer llenar? Durante siglos, la humanidad ha mirado al cielo buscando respuestas, sin saber que quizás esas respuestas siempre estuvieron bajo nuestros pies, enterradas en tablillas antiguas, olvidadas por la historia oficial y silenciadas por las instituciones religiosas. Lo que vas a escuchar no es una teoría más, es una reconstrucción del relato más antiguo que existe sobre nuestros orígenes. Y no comienza en el Edén, sino mucho antes, con seres que descendieron del cielo y cambiaron el destino de la humanidad para siempre. Primera sección. La historia antes de la historia. Antes de que se escribiera una sola palabra del Génesis. Antes de que Moisés subiera al monte Sinaí. Antes de que los antiguos hebreos formaran su identidad como pueblo, ya existían otras historias. Historias más antiguas, más detalladas, más perturbadoras. Historias talladas en barro blando, endurecido por el sol y conservado por milenios. Historias que no fueron contadas por profetas, sino por escribas sumerios que vivieron más de 2 años antes del Antiguo Testamento. En esas tablillas de arcilla, que hoy yacen en museos y bóvedas privadas, aparece un relato del origen del ser humano. Pero no como un acto divino espontáneo, sino como el resultado de una intervención. No de un Dios invisible y omnipotente, sino de seres venidos del cielo. Se los llamaba los Anunnaki, los que del cielo a la tierra bajaron. No es una metáfora, no es poesía, es una descripción directa. Según esas narraciones, los Anunnaki eran seres poderosos, capaces de ingeniería genética, capaces de alterar la materia, capaces de establecer reinos, imponer leyes y castigar con fuego. Venían de las estrellas, eso decían los sumerios, y vinieron aquí no por compasión, sino por necesidad. Querían oro, recursos, trabajo, y para eso crearon al ser humano. No a imagen de un Dios, sino a imagen de ellos mismos. Una mezcla entre lo terrestre y lo celestial. Una especie híbrida, diseñada para servir, obedecer y multiplicarse. La Biblia recoge muchas de esas historias, pero las filtra, las recorta, las reformula. Lo que en Sumeria eran relatos de intervención, se convierten en actos divinos. Lo que allí eran pluralidades, aquí se transforma en un ser único. El diluvio, la creación del hombre, la expulsión del paraíso, la confusión de lenguas en Babel. Todo eso ya estaba escrito en tablillas miles de años antes, pero con otros nombres, otros protagonistas y otro mensaje. La historia de Adán y Eva, por ejemplo, tiene un paralelo casi exacto en la epopeya de Gilgamesh. Y el famoso relato del Arca de Noé es casi idéntico palabra por palabra al mito de Utnapishtim, también sumerio. No es coincidencia, es transmisión. Y lo más inquietante es que en las versiones más antiguas nunca se habla de Dios en el sentido judeocristiano. Se habla de entidades físicas, presentes, visibles, que bajaban en naves, que caminaban entre los hombres, que vivían en sigurats, que eran adorados no por fe, sino por temor. La pregunta inevitable es, si las primeras versiones no hablaban de Dios, ¿cuándo cambiamos esa narrativa? ¿Y por qué? Segunda sección. Elohim no es uno. Al abrir la Biblia hebrea y leer el primer versículo del Génesis, uno se encuentra con una afirmación aparentemente simple. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ese Dios, en hebreo original, no es un nombre singular, es una palabra plural, Elohim, una palabra que literalmente significa los poderosos, no el poderoso, no el creador, sino un grupo, una asamblea, una colectividad. Y no es solo el sustantivo el que es plural. Los verbos, en varias partes del texto original, también lo son. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Descendamos y confundamos su lengua. ¿Quién habla así si es un solo ser? ¿A quién se está dirigiendo ese nosotros? Durante siglos, los teólogos intentaron explicar esta pluralidad como una pluralidad de majestad o un anticipo velado de la Trinidad cristiana. Pero estas explicaciones no aparecen en el texto, no están en la lengua hebrea, no están en la tradición de Israel. Son interpretaciones forzadas que intentan ajustar el texto a una visión teológica posterior. Lo cierto es que Elohim actúa como un consejo, como un colectivo,
como una especie de cónclave de seres superiores. En algunas ocasiones son descritos como creadores, en otras como ángeles, en otras como gobernantes, y en muchas más, simplemente como los que bajaron del cielo y decidieron el destino del ser humano. Si se acepta que el término Elohim es plural, se derrumba una de las ideas más fundamentales del monoteísmo clásico. Ya no se trataría de un único Dios omnipotente, sino de múltiples entidades, con capacidad de actuar, decidir y discutir entre ellas. Entidades que podían manipular la biología, imponer leyes, establecer reinados y también castigarse entre sí. Y si esas entidades son las mismas que los sumerios llamaban Anunnaki, entonces lo que tenemos ante nosotros no es solo un cambio de interpretación, es un cambio de paradigma. La Biblia, en su origen, no sería un libro religioso en el sentido espiritual, sería un libro de registro, un testimonio, reinterpretado siglos después, de un encuentro que ocurrió en la prehistoria, un encuentro que la historia oficial ha intentado borrar, un encuentro que podría explicar, de una forma inquietantemente lógica, el salto repentino de la humanidad desde la ignorancia a la civilización, desde el barro hasta Babel. Tercera sección, la tabla prohibida. En 1896, un acto de valentía intelectual terminó en exilio académico. Nathaniel Smith, un brillante profesor de lenguas semíticas, fue expulsado de la Universidad de Colgate, no por un error, no por falta de méritos, sino por un crimen más sutil: pensar demasiado. Durante más de una década había enseñado hebreo, arameo, copto, siríaco y árabe. Había entrenado a pastores, formado teólogos, guiado a creyentes. Era un devoto cristiano, pero también un erudito riguroso. Y fue precisamente esa combinación la que lo llevó a una conclusión inaceptable para su época: que las historias más sagradas de la Biblia no eran únicas, que habían sido contadas antes, en otro idioma, en otra tierra. Smith comparó pasajes del Génesis con los relatos de tablillas sumerias desenterradas en lo que hoy es Irak, y allí encontró duplicados inquietantes. Un jardín paradisíaco, donde el primer hombre y la primera mujer desobedecen a sus creadores. Un diluvio universal que borra a casi toda la humanidad, excepto a un hombre avisado con antelación. Una torre construida para alcanzar los cielos, interrumpida por entidades que confundieron el lenguaje de los constructores. Pero había una diferencia radical entre ambos relatos. En la versión bíblica, todo es atribuido a la voluntad de un único Dios. En los textos sumerios, los protagonistas son los Anunnaki, seres materiales, descritos con características físicas, que dominaban tecnología avanzada, que venían del cielo y regresaban a él. Smith escribió artículos, dio conferencias, citó fuentes, y por ello fue acusado de herejía. ¿Por qué? Porque en una época donde la fe aún intentaba recuperarse del golpe de Darwin y su teoría de la evolución, sugerir que los cimientos del judaísmo y el cristianismo eran adaptaciones de historias anteriores era intolerable. Su expulsión no fue una defensa de la verdad, sino un intento de mantener intacta la estructura de lo establecido. Curiosamente, su castigo no destruyó su carrera. Poco después fue recibido por la Universidad de Cornell, donde enseñó durante más de 3 décadas, pero lo que Smith reveló dejó una herida abierta. Si las historias bíblicas fueron tomadas de fuentes más antiguas, ¿qué otra cosa se ha reescrito para encajar en el molde de una religión única? Tal vez no fue una herejía. Tal vez fue el primer acto de arqueología textual profunda, una que nos obliga a mirar la Biblia, no solo como un libro espiritual, sino como una reconstrucción cuidadosamente editada de un pasado más extraño de lo que imaginamos. Cuarta sección, la lista imposible. Entre las miles de tablillas sumerias recuperadas del polvo de Mesopotamia, hay una que sobresale no por su belleza, sino por su contenido. Una simple lista, nombres, fechas, reinados. Parece un documento administrativo sin importancia, y sin embargo, es uno de los textos más perturbadores jamás encontrados: la lista de los reyes sumerios. A primera vista, relata lo que cualquier cronista haría: una sucesión de gobernantes y los años que duraron sus mandatos. Pero pronto, algo llama la atención. Algunos reyes gobernaron durante 30, 0 años. Otros, más de 40, 0. Uno de ellos, Enmen-Luana,
figura con un reinado de 200 años, y no es un error. No es una exageración poética, porque al avanzar en la lista, los reinados comienzan a reducirse: 900 años, 120 años, 36 años, hasta llegar a los márgenes de la historia conocida. Es decir, la cronología no cambia de unidad. No hay indicio de que los años sean simbólicos o codificados. Todo está escrito en el mismo formato, con la misma precisión matemática que los sumerios aplicaban a la astronomía, a la contabilidad y al tiempo. La misma civilización que nos dio los 60 segundos del minuto, los 360 grados del círculo y los ciclos de Venus con error de segundos, registró reinados de decenas de miles de años. ¿Quién puede vivir tanto? ¿Qué clase de gobernante se mantiene en el poder durante 0 años? La respuesta la da la propia lista. Los primeros reyes no eran humanos. Eran los Anunnaki, enviados celestes, descendidos del cielo para establecer orden. Gobernaron la tierra como intermediarios del cielo. Y con el tiempo, el poder fue traspasado a híbridos, mitad Anunnaki, mitad humano. Gilgamesh, el más famoso, es descrito como 2/3 divino y 1/3 humano. Después del gran diluvio, los reinados se acortan. La biología cambió. La longevidad se redujo. La historia, la que enseñan en las escuelas, comienza ahí. La lista de los reyes sumerios es más que un registro. Es un testimonio, uno que contradice cada noción moderna de tiempo, poder y origen, y que insinúa una cronología oculta, una historia negada, una humanidad guiada por manos no humanas desde tiempos remotos. Quizá no hemos vivido en ignorancia. Tal vez hemos vivido en una narrativa cuidadosamente editada, una donde se cortó la parte más inquietante del principio. Quinta sección. La torre que era un portal. Durante siglos, se nos dijo que la Torre de Babel fue una muestra de arrogancia, una humanidad desafiante que quiso escalar hasta los cielos y por eso fue castigada. Esa es la versión bíblica. Una torre, un castigo, una confusión de lenguas, pero esa no fue la historia original. En las tablillas cuneiformes sumerias, la Torre de Babel aparece bajo otra luz. No era simplemente un monumento, era un proyecto, un esfuerzo coordinado entre humanos y seres superiores para construir un acceso, un puente, una reconexión con el cielo. No era orgullo, era memoria, no era desafío, era añoranza. Según estos textos, 50 técnicos especializados trabajaban en el proyecto, liderados por entidades con conocimiento superior. Había 300 observadores, seres enviados a diferentes estaciones en las estrellas, como si fueran satélites de vigilancia o puntos de tránsito. La torre no era un símbolo, era una estructura tecnológica, un nodo en una red interplanetaria. Babel no era simplemente una edificación, era un portal. Y lo más inquietante, no fue Dios quien intervino por castigo moral, sino que los altos, quienes alguna vez caminaron junto a los hombres, decidieron detener el experimento. La humanidad aún no estaba preparada, o tal vez ya no era conveniente que recordaran. La torre fue desactivada, el proyecto abandonado, las lenguas divididas no para castigar, sino para desconectar. La versión que llegó a la Biblia fue una simplificación, o tal vez una ocultación, porque aceptar que Babel era una plataforma de tránsito estelar, un intento de contacto perdido, nos obliga a reescribir todo lo que creíamos sobre nuestros orígenes. No éramos esclavos del pecado, sino hijos del exilio. Y lo que llamamos cielo, alguna vez fue hogar. Sexta sección. Una palabra, una sospecha. A veces, una sola palabra contiene una bomba, una grieta que, al abrirse, derrumba estructuras milenarias. Para un predicador con más de 30 años de estudio bíblico, esa palabra fue Elohim. La había leído miles de veces. La había enseñado, citado, explicado, hasta que un día la vio realmente. Y ya no pudo volver atrás. Elohim, un término que aparece desde las primeras líneas del Génesis. Un término que, durante siglos, ha sido traducido simplemente como Dios. Pero no es singular, no es Él, es ellos. Elohim es una forma plural. Su raíz designa a una asamblea de poderosos, a seres superiores, a gobernantes celestes. Y no es un plural abstracto o simbólico,
Los verbos que lo acompañan en el texto original también están en plural. Hagamos al hombre, descendamos y confundamos. Se ha vuelto como uno de nosotros. ¿De quiénes está hablando la Biblia? ¿Quiénes eran los nosotros? La explicación tradicional dice que es el plural majestático, una forma de reverencia. Pero esa es una excusa moderna, construida para encajar lo que no debería encajar. Porque si Elohim son muchos, entonces no estamos hablando de un creador único. Estamos hablando de una intervención colectiva, de una especie avanzada, tecnológica, poderosa, que modificó al ser humano, que diseñó, alteró, dirigió, y ahí aparece otro detalle aún más desconcertante. En las historias más antiguas del Génesis, no aparece el nombre de Yahvé. Ese nombre fue introducido siglos después, cuando los textos fueron editados y organizados durante el exilio en Babilonia. Al insertar el nombre Yahvé en los relatos de Abraham, Adán o el diluvio, los redactores no solo reorganizaron la narrativa, la manipularon. Tomaron relatos sobre Elohim, es decir, sobre los poderosos, y los convirtieron en historias de un solo Dios. Uniformaron el relato, lo moralizaron, lo domesticaron, pero la grieta está ahí, y quien mira con atención, la ve. Elohim no es uno, Yahvé no fue el primero. El Génesis no es una creación original, sino una versión editada, resumida, filtrada de algo mucho más antiguo. Y los verdaderos protagonistas no eran dioses en el sentido espiritual, sino seres que descendieron de las estrellas, guiaron a nuestros antepasados y luego se fueron. Quizá Elohim no fue una palabra sagrada, quizá fue una advertencia, un eco, un recuerdo de lo que se intentó borrar y aún no ha sido olvidado. Séptima sección. Los que del cielo bajaron. Hay palabras que fueron talladas en piedra mucho antes de que existiera la Biblia. Una de ellas es Anunnaki, y no es un nombre místico, ni una metáfora espiritual. Es una definición precisa, casi quirúrgica. Significa, literalmente, los que del cielo a la tierra vinieron, no ángeles, no mensajeros divinos, vinieron del cielo, a la tierra, con un propósito. En las tablillas sumerias, los Anunnaki no son presentados como seres invisibles o inmateriales, son físicos, caminan, hablan, construyen, vuelan, tienen jerarquías, tareas, tecnología, describen naves celestes, armas de energía y una comprensión de la vida, la genética y el universo que supera por milenios cualquier conocimiento humano de su época. Y lo más perturbador es que sus acciones no se limitaron a observar, intervinieron directamente en el desarrollo de nuestra especie. Según estos relatos, los Anunnaki llegaron a la Tierra buscando recursos, tal vez oro, tal vez otra energía, pero encontraron algo más valioso, materia prima para crear. Tomaron un homínido primitivo, manipularon su código genético, y de esa mezcla nació algo nuevo, el ser humano, un híbrido, un sirviente diseñado, pero también, con el tiempo, un heredero involuntario, porque los Anunnaki no solo nos dejaron trabajo, nos dejaron memoria. Esa memoria se esparció en mitos, símbolos, nombres y genealogías. Se filtró en las religiones. Se camufló como fe. La Biblia los llamó Elohim. Egipto los nombró dioses. Los griegos los convirtieron en titanes. Pero la raíz era la misma. Visitantes del cielo que descendieron, intervinieron, gobernaron y luego desaparecieron. ¿Dónde están ahora? Tal vez se fueron, tal vez observan, tal vez esperan, pero su presencia quedó grabada en nosotros, no solo en nuestros relatos, sino en nuestro ADN. Los científicos aún hoy encuentran fragmentos genéticos que no saben de dónde vienen, saltos evolutivos que no pueden explicar con la lógica darwinista, mutación espontánea o intervención deliberada. Negar esta posibilidad no es un acto de ciencia, sino de miedo, porque si aceptamos que fuimos creados, guiados o alterados por una inteligencia superior, entonces todo cambia. Nuestro origen, nuestro propósito, nuestra libertad y sobre todo, nuestra historia. Los Anunnaki no eran mitos, eran memoria encapsulada, fragmentos de una historia enterrada, silenciada, etiquetada como herejía. Pero esa historia no desapareció, solo espera, en las tablillas, en los textos, en nosotros.
Porque si ellos vinieron del cielo a la tierra, ¿por qué habrían de quedarse para siempre? Quizá no estamos aquí por casualidad. Quizá no fuimos creados por un acto divino, sino diseñados por necesidad. Quizá los dioses del pasado eran viajeros de otros mundos, y nosotros, su experimento, su legado o su descendencia. No es una pregunta que incomoda a la fe, es una pregunta que desafía al poder, porque si todo esto es cierto, si la Biblia es solo una adaptación de relatos mucho más antiguos, entonces nuestra búsqueda de Dios debe empezar de nuevo, y esta vez, no solo mirando al cielo, sino leyendo con nuevos ojos lo que siempre estuvo frente a nosotros. Una historia escrita en piedra, en símbolos y en las estrellas. ¿Te atreves a recordarla? Ahora que lo sabes, tú decides. ¿Seguirás leyendo la historia que te contaron? ¿O te atreverás a buscar la que nos borraron? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las historias bíblicas son eco de algo más antiguo? ¿Te parece posible que la humanidad haya sido intervenida? Y si este contenido te hizo pensar, suscríbete, porque aún quedan muchos salmos que nadie se atrevió a leer.